Gloria a Dios. Perdonen, hermanos, estoy teniendo problemas con el internet o no sé qué esté pasando, pero pido que me disculpen. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunos piensan, no es una energía como algunos piensan. Nuestro Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo no como una fuerza, sino como una persona. Veamos qué nos dice Juan 14:26. Bendito sea el nombre de Dios. Juan 14:26 nos dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo lo vemos como un consolador, alguien que te consuela cuando tú estás triste. Ninguna fuerza activa y energía te puede consolar. También que Él nos enseña todas las cosas. Y no solamente nos enseña todas las cosas, sino que nos recuerda todo lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, Él nos hace recordar todo esto. Así que una fuerza activa, una energía, no te puede hacer recordar las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene emociones. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4:30. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Solo una persona puede ser contristada, se puede contristar. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona divina, una fuerza activa, una energía o algo parecido. No se puede contristar, pero aquí vemos que el Espíritu Santo se puede contristar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos contristar al Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras, muchas formas de cómo nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Voy a dar solamente algunas. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos mintiendo, cuando nosotros mentimos, nosotros de esa manera contristamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros robamos, y quizás no podemos decir, oh, aquí nadie me ve. Sí, alguien te ve. Hay alguien que te ve, hay alguien en el cual nosotros no nos podemos esconder, que todo lo ve, todo lo observa, hasta el más mínimo detalle de cada uno de nosotros. Así que si nosotros estamos robando y pensamos que nadie nos ve, esa es una de las formas que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros maldecimos a alguien, que Dios nos libre de todo eso. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos estar maldiciendo a nadie. Pues esa es otra de las formas como nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos enojamos, muchas de las veces es inevitable enojarnos, ¿no? Pero nosotros
debemos de tener dominio propio, ¿sí? Debemos saber controlarnos. Y hay que saber que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. También cuando nosotros tenemos malos pensamientos, no debemos dejar que esos malos pensamientos vengan a nuestra mente. También cuando nosotros hablamos mal de los demás, cuando nosotros estamos hablando mal de alguien, esa es una de las formas también que nosotros contristamos al Espíritu Santo. También cuando nosotros no perdonamos, ¿sí? Si nosotros no perdonamos, también contristamos al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, el deseo es de Él, de que nosotros podamos nosotros perdonar. El perdón trae sanidad también a nosotros. Muchas de las veces hay personas que están enfermas y simplemente con el hecho de que esa persona no haya perdonado. La persona que logra perdonar encontrará un descanso en su interior, encontrará una paz, porque el Espíritu Santo que mora en esa persona se va a agradar, porque ese es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros quiere tomar acción, quiere accionar en nosotros, pero muchas de las veces nosotros no dejamos que obre el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros queremos obrar de acuerdo a como nosotros pensamos, de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo al Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros lo dejemos obrar y Él obre de acuerdo a como Él quiere. Él sabe exactamente de qué forma lo va a hacer y de la forma que Él lo hace a la perfección. Él nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Esa es una de las formas que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, pero que nosotros debemos de saber que Dios nos ha dado dominio propio también para nosotros controlar las emociones, porque a veces nosotros somos muy emocionalistas. Vamos a ver que también el Espíritu Santo tiene voluntad. Ninguna fuerza activa, ninguna energía puede tener voluntad. Y el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Vamos aquí a ver entonces 1 Corintios, capítulo 12, verso 8 al 11. 1 Corintios 12, 8 al 11. Dice la palabra de Dios: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, como Él desea. Él reparte como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Entonces, vemos nosotros en este texto aquí obrando el Espíritu Santo con voluntad propia, dando y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él desea. Lo vemos aquí al Espíritu Santo obrando con voluntad propia. Vamos a ver también que el Espíritu Santo tiene intelecto. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1,
verso 2 al 11. Primera de Corintios 2, 11. Dice la palabra de Dios así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, ¿sí? El Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo. Conoce a la perfección qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, ¿sí? Podemos ver el Espíritu Santo que tiene intelecto. Así que ninguna energía o fuerza activa o algo parecido puede tener intelecto, puede tener voluntad propia. Ahora bien, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Cuándo lo recibimos? Porque no vamos a creer que todo el mundo, todas las personas tienen al Espíritu Santo. No, no es así. Pero sí lo podemos recibir. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lo recibimos en nuestra vida? Lo recibimos según nos enseña la palabra de Dios en el momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es el Salvador de nuestra alma. Cuando nosotros creemos de que Él vino en carne propia aquí en la tierra, como nos los dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, y la afirmación en el capítulo 1, verso 14. Ahí podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra. Cuando nosotros creemos esto, creemos en esa palabra, en ese evangelio, nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestra condición de pecado y nosotros podemos aceptarle a Él como nuestro único y verdadero Salvador. Ahí es que viene el Espíritu Santo, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios 1:13. ¿Qué nos dice Efesios 1:13? Bendito sea el nombre de Dios. Dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esa palabra que no miente, que es una verdad, pero dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, cuando nosotros creemos ese evangelio, ese es el evangelio de vuestra salvación, porque a través de ese evangelio nosotros nos podemos dar cuenta realmente quién es el único que puede salvarnos y darnos vida eterna. Y dice, y habiendo creído en Él, en ese evangelio que nos fue presentado en una ocasión, yo no sé cómo a ti se te fue presentado, qué estabas haciendo, dónde estabas, no lo sé. Pero dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí nosotros recibimos al Espíritu Santo.
Vamos nosotros a ver también cuál es la función del Espíritu Santo en el mundo. Hay muchas citas, pero solo quiero que veamos algunas. Yo sé que el tiempo avanza. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el mundo? Vamos a ver. Juan 16, 7, 8. San Juan 7, 8. Dice la palabra de Dios así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Pues esa es la función del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Es decir, que el Espíritu Santo es quien toca los corazones de las personas para que reconozcan su culpabilidad, su necesidad de acercarse a Dios, de recibirle a Dios. Pero esa es una de las funciones que hace el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, nos hace ver nuestra condición, nuestra manera de vivir. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Así que cualquiera de nosotros puede estar hablándole a una persona y puede pasar horas y horas y horas y esa persona simplemente no reconoce su condición. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la persona, lo primero que hace es hacerle saber cuál es la condición en la que está viviendo y de la forma como está viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es una de las funciones que hace el Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, hacerle ver la realidad en que está viviendo. Otra de las funciones del Espíritu Santo es detener la aparición del anticristo. Algún día será inevitable. Está profetizado que algún día va a ser su aparición, pero aún todavía no es el tiempo, pero en cuanto sea el tiempo, Dios tiene un tiempo para eso. Pero por ahora, todavía Dios tiene aquí un remanente fiel, tiene a su iglesia. Pues por ahora, la función del Espíritu Santo es estar deteniendo la aparición aún todavía del anticristo. Vuelvo a repetir, no es que no vaya a suceder un día, eso va a suceder. Eso está en las profecías. Pero por ahora, aún todavía no es el tiempo, no es el momento. Hay un pueblo de parte de Dios que tiene aquí, un pueblo que está doblando rodilla, pidiendo, intercediendo por todos aquellos que aún todavía no les sirven a Dios, pidiendo para que un día ellos puedan también reconocer la condición de su pecado y volverse a Dios. Vamos a ver entonces, por favor, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar leyendo del 7 al 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria a Dios. Todo esto sucederá cuando el Espíritu Santo no esté más manifestando su poder y gloria aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente? Veamos Romanos 8:16. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio de nuestra salvación. El Espíritu Santo da testimonio de nosotros a nuestro espíritu. Cuando ha habido un cambio, cuando ha habido una transformación, cuando ha habido una regeneración en nosotros, nos damos cuenta que ya no somos las mismas personas que éramos antes. Nos damos cuenta también que las demás personas se han dado cuenta que no somos las mismas personas. Ellas muchas de las veces nos los hacen saber y nos dicen: ya no eres la misma persona. Gloria a Dios. Pues el mismo Espíritu que mora en nosotros, nos da esa convicción, nos hace saber realmente de que nosotros somos sus hijos. Ahora bien, la otra función, una de las otras funciones que hace el Espíritu Santo es que nos guía para conocer y obedecer la verdad de Dios. Veamos Juan 16:13. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos aquí que el Espíritu Santo nos guía, que nos guía a toda verdad. Podemos ver una vez más que ninguna fuerza activa, ninguna energía te puede guiar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Así que no hay por qué tomar un rumbo diferente cuando es el Espíritu Santo que te está guiando. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en tu vida, no va a haber ningún problema, no te vas a desviar. El Espíritu Santo va a estar haciendo la función que quiere hacer en tu vida. Cuando tú lo dejas obrar, te va a guiar, te va a consolar, te va a capacitar, te va a dar la fuerza en el momento cuando tú las necesites. Pero nosotros debemos de conocer que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y obedecerle. Él te va a hacer saber cuando estamos nosotros dejando que Él obre en nuestra vida.
El Espíritu Santo no solamente nos guía, sino también el Espíritu Santo nos capacita para servirle. Gloria a Dios. Quizás nosotros pensamos que somos tan intelectuales, que somos tan inteligentes. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nos damos cuenta que todo procede de Él y todo viene de Él. Y que en muchas ocasiones nosotros hemos actuado de una forma incorrecta, de una forma equivocada. Y pensamos que era la forma correcta, la forma adecuada. Pero el Espíritu Santo nos hace saber que la mejor capacitación se encuentra en Él y que Él quiere capacitarnos para servirle. Porque hoy en día, quizás muchos tengamos un gran conocimiento de la palabra de Dios. Estemos quizás empapados de la palabra de Dios. Quizás sepamos muchos versículos bíblicos de memoria, ¿sí? E inclusive podamos nosotros saber capítulos completos de memoria. Pero eso no es suficiente. Si nosotros no dejamos ser guiados, capacitados, enseñados por el Espíritu Santo, van a ser tus propias palabras, van a ser tus propios esfuerzos. ¿Sí? No va a haber convencimiento ante ninguna persona. Tu mensaje va a salir, pero no va a convencer tu mensaje a ningún arrepentimiento cuando llegue a la mente y al corazón de las personas. Porque es solamente el Espíritu Santo el que da el convencimiento de pecado a las personas. Dejemos que el Espíritu Santo nos capacite. Si en verdad nosotros queremos servirle, Él está dispuesto para capacitarnos. Él está dispuesto para guiarnos. Pero eso solamente va a depender si nosotros se lo permitimos. Él va a estar dispuesto para consolarnos. Pero también si nosotros se lo permitimos. El Espíritu Santo no va a obrar si tú no se lo permites. Primeramente tienes que reconocer que el Espíritu Santo está en ti y que quiere obrar en ti y tienes que dejar que Él obre en ti. Vamos a ver entonces Hechos capítulo 1, verso 8. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 8 del capítulo 1 del libro de Hechos dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El Espíritu Santo nos capacita. Es el deseo del Espíritu Santo de capacitarnos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos capacita? Para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todo lugar y dando así testimonio de su grandeza y de su poder a donde quiera que nosotros llevemos ese mensaje. Es el Espíritu Santo que nos quiere capacitar para nosotros ser útiles en las manos del Señor, para poder nosotros servirle. Eso es lo más lindo y lo más maravilloso de nosotros poder servirle a Dios. Y siempre cuando nosotros le podamos servir, hagámoslo con ese gozo, con esa alegría y con una gratitud enorme al saber de que Él un día nos rescató, que un día nos limpió,
y que empezó a obrar en cada uno de nosotros. Hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder pagar lo que Él pagó en esa cruz. Así que Él quiere capacitarnos, pero eso va a depender de cada uno de nosotros si dejamos que el Espíritu Santo nos capacite. Dejemos que el Espíritu Santo obre, haga la obra en nosotros. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, en vano estamos caminando. Estamos caminando por nosotros mismos. Estamos llevando el mensaje por nosotros mismos. Tu palabra no va a llegar al corazón de las personas. Pero cuando tú caminas y dejas obrar que el Espíritu Santo que está morando en ti sea el que obre, sea que el que hable por ti cuando tú estás hablando. Ahí todo cambiará. No serán tus propias palabras, no serán tus propios esfuerzos, no será tu inteligencia, sino será el Espíritu Santo que está haciendo la obra que quiere hacer, tanto como en ti y tanto como en las personas donde tú lleves el mensaje. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo también nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón. Juan 14:26. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es algo hermoso, es algo maravilloso cuando nosotros sabemos la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante y tan necesario saber la palabra de Dios? Porque cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Quizás en ese momento te falten las fuerzas que estás pasando. Pero inmediatamente el Espíritu Santo trae a memoria las promesas de Dios que tú has leído, que tú has escudriñado, que tú has memorizado. Inmediatamente viene esa promesa, viene esa palabra a tu mente y te hace recordar. Por eso es importante cuando tú estás pasando por situaciones difíciles. Quizás venga el temor en tu vida. Quizás te sientas cansado, sin fuerzas. Quizás te encuentres desanimado y ya no quieres seguir avanzando. Pero Dios te hace recordar sus promesas y te dice, hijo mío, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Cuando Dios te hace saber esto,
viene a tu vida esa promesa, en tu mente esa promesa. Eso te va a dar fuerza a que tú puedas seguir hacia adelante, sabiendo de que tú no estás solo o sola, sino que Dios está contigo. Y que no solamente estará por un día, sino todos los días de tu vida. Y que Él estará contigo a donde quiera que tú vayas. Por eso es muy importante tener la palabra de Dios, saber la palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo se va a encargar de recordarte la palabra de Dios, esas promesas de parte de Dios. Por eso es muy importante, por eso hoy en día hay muchos cristianos que se encuentran muy afligidos y desesperados, porque muchas de las veces no hacen parte de su vida la palabra de Dios, esas promesas, y no están dejando que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Gloria a Dios. El Espíritu Santo produce en nosotros la regeneración. Vamos a ver Juan 3:6. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre llamado Nicodemo no podía entender lo que era nacer de nuevo. Pero nuestro Señor Jesucristo le hace saber cuál era la manera, de qué forma. Y así muchas de las veces nosotros tampoco lo entendemos. Que tiene que haber un nacimiento en nosotros para que haya una regeneración en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Primeramente, tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo, reconocer el pecado que hay en nosotros. Y tercero, pedir perdón a Dios, que nos perdone. Después de todo esto, nosotros tenemos que bautizarnos. Es un mandato de parte de Dios que nos dice que nosotros debemos de ser bautizados. Creo que nadie, después de haberse arrepentido, después de haber reconocido su condición de pecado y haberse arrepentido, pedirle perdón a Dios y dejar que Él entre en su vida y more en su vida, creo que no debe de haber ningún problema en que debe de bautizarte cuando sabe que es un mandato de parte de Dios. Ahora, si alguien no quiere bautizarse, yo creo que realmente lo primero que él hizo no fue, con esa gran sinceridad, no hubo un arrepentimiento genuino en verdad, ¿sí? Porque todo el que lo hace en verdad, lo hace de corazón. Lo único que desea y anhela es hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios manda, él simplemente obedece. Después de bautizarnos, es dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a ver 1 Corintios 12, 8 al 11. Primera de Corintios 12, 8 al 11 dice la palabra de Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones, sanidades, el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, en otra profecía, a otros discernimiento
y otro espíritu, diversos géneros de lengua, otro de interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Bendito sea el nombre de Dios. Esta cita podemos ver que el Espíritu Santo, como decíamos, tiene voluntad propia. No solamente tiene voluntad propia, sino actúa en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, podemos nosotros ver realmente que, que nosotros no estamos solos, sino que hay alguien que mora en nosotros y es el Espíritu Santo. Podemos nosotros entonces saber que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía, sino que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. No es que tenga menos valor, tampoco. El Espíritu Santo, como dije, ocupa el primer lugar. Jesucristo ocupa el primer lugar. El Padre ocupa el primer lugar. Y pudimos ver que los tres haciendo acto de presencia, manifestándose, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, estaba haciendo acto de presencia. Vemos que al Espíritu Santo, en forma corporal como de paloma, haciendo su manifestación, acto de presencia. Y pudimos ver también que el Padre hizo acto de presencia, escuchando en ese momento su voz, que él hablaba y él decía, este es mi hijo amado, en el cual os digo que en él tengo complacencia. Entonces, nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo es una persona que tiene personalidad, que tiene, eh, que tiene personalidad propia y que quiere actuar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar. Gloria a Dios. Así que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Y nos vemos hasta la próxima, si así Dios nos los permite. Quiero solamente agradecer a cada uno de mis hermanos que pudieron verme por este medio, darle las gracias a cada uno de ustedes y también pedirles perdón ya que tuve problemas con el internet o no sé qué haya pasado, pero simplemente se me puso la pantalla totalmente en blanco ahí y por esa misma razón hubo dos ocasiones, pero gracias a Dios pues pudimos terminar. Así que les agradezco a cada uno de ustedes. Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Y les recuerdo, estamos los jueves 7:30 p.m. y los domingos que estaremos a las 10 de la mañana. Dios me les bendiga.